Muchísimas gracias a todos nuestros sponsors. Javier Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches, señores televidentes. Bueno, un poco después de, como decías, las grandes novedades que estamos teniendo, este proceso electoral ya de sobredosis, de paso, no paso. Bueno, ahora vendremos a ver la definitiva, pero asistimos a, como bien dijiste vos, al acoso anticultural que ya creo que aburren a todo el mundo, ya con los tetazos y con todo ese tipo de cosas. Esto fue, sí, el realmente famoso encuentro de mujeres. Es un desgaste que no conduce a nada y que creo que la población se está hartando de estas manifestaciones de unas minorías que quieren imponernos realmente unos parámetros que no condicen con nuestra nacionalidad ni con nada, ¿no es cierto? Asistimos al último debate de los presidenciales. El primero de los que supuestamente por ley va a haber. El de lo que va a haber, pero obviamente no se dice nada y absolutamente es una sucesión de eslogan y de insultos entre ellos que realmente es una vergüenza lo que asistimos. Un poco estamos acá como, en estos momentos, como un hogar, una casa, en la que el padre, la madre, los hijos y quizá una suegra y hasta la mascota o el perro deben decidir quién administra el futuro de esta familia, o el padre o la madre. Entonces hablan de la pintura, hablan del estado desastroso que se encuentra todo, de la educación, que es un desastre de los hijos, que son todos unos ociosos, que no tienen para comer, pero nadie habla del endeudamiento en tarjetas de crédito o en otro tipo de endeudamientos y que ya no lo pueden pagar y ni siquiera pueden pagar el mínimo. Nosotros estamos exactamente en la misma situación. Y para ello le voy a pedir al señor director que pongan en el aire un video del licenciado Giuliano, en el que nos cuente un poco lo que es una reestructuración de deuda, lo que es un reperfilamiento, que es el tema que toda la clase política le escapa, los medios le escapan, y es realmente lo que nos ahoga y de lo cual, si no hay una solución al tema de la deuda, no solo externa, sino la deuda interna que tenemos en los organismos del Estado, con el ANSE, con el Banco Nación, con el Banco Central, directamente nuestro país va a una desintegración que no tiene salida. Señor director, pongamos en el aire, por favor, el video. Ahora, una observación importante. Yo creo que pese a lo que se cree, esta es una de las transiciones político-financieras más ordenadas que conoce la Argentina. Mirá. Pero no ordenada por el mérito de gobierno ni de oposición, sino ordenada en el doble sentido de la palabra, que está ordenada, claro, porque está mandada para que las posiciones se acerquen en forma bien convergente, ¿no? Sí. Hablemos de teoría de Balini o no, las posiciones que se moderan cuando se llega próximo al poder. Pero hay un hecho central que me parece inherente directo a la deuda y que es clave, que es el tema del reperfilamiento, donde el tándem Kirchner-Macri está funcionando a pleno y al 100%. Perfecto. Los dos dicen lo mismo. Por las dudas para los espectadores, ¿no? ¿Qué es el reperfilamiento? Porque el reperfilamiento es patear para adelante, es decir, bueno, técnicamente se llama perfil de vencimiento al cronograma en que se van produciendo los vencimientos de una deuda, ¿verdad? El gobierno Macri, como lo hemos dicho 1000 veces, vino a gobernar con deuda. Sí. Tomó deuda indiscriminadamente con la mayor irresponsabilidad financiera posible y en 2 años llevó al país a la cesación de pagos. Producida la crisis en abril del año pasado, pidió ayuda al Fondo Monetario, no ayuda para la Argentina, ayuda para no interrumpirle los pagos a los acreedores de la Argentina y él sobrevivir hasta fin del mandato, si no se tendría que haber ido. Un gobierno frente a una situación de cesación de pagos tendría que haber abierto una reestructuración de deuda, es decir, barajar y dar de nuevo, aunque sea de forma desfavorable. Esa es la historia de 40 años de endeudamiento sistemático de la Argentina, ¿verdad? Ida del gobierno militar, acuerdos de aerolínea, etcétera, diciendo que dejaban ordenada la economía para el próximo gobierno. Gobierno Alfonsín, acuerdos de Nueva York de 1985-87, Plan Austral y Plan Primavera. Se convalidó la deuda del proceso, se estatizó, según el proceso y Cavallo, las resoluciones de Cavallo en el Banco Central, se estatizó la deuda externa privada, entre las cuales una de las grandes empresas beneficiadas fue el SOCMA, el Grupo Macri, lo mismo, reestructuración. Luego, fracasan esos planes, hiperinflación del 89,
viene el famoso plan Brady de 92-93, lo mismo, vuelta, barajar y dar de nuevo, es decir, refinanciar deuda masivamente, aceptando condicionamiento y prolongando la agonía del sistema de endeudamiento. Se sufraga el tequila del año 95, Menem le pasa la bomba de tiempo a De la Rúa, le explota De la Rúa en el 2001, previo al negociado del megacanje De la Rúa-Cavallo, que significó una pérdida de 44.000 millones de dólares para el país. O sea, de tumbo en tumbo. Luego viene la crisis de la convertibilidad y el megacanje Kirchner-Labaña del 2005-2010, que también, como todos los canjes anteriores, fue vendido como un éxito de negociación y fracasó. Y fracasó y llevó al agujero legal que nos hicieron los holdout por culpa del mal manejo de esa reestructuración, ¿no? Esto es importante señalarlo, porque ahora el doctor Labaña vende una imagen de gran candidato con solvencia económico-fiscal y él junto con el secretario Nielsen fueron los responsables profesionales de esto. Señalar cuál es la diferencia entre reestructuración y reperfilamiento. Reestructuración o canje de deuda es, obviamente, cuando vos canjeás una deuda vieja, que la tomás y entregás una deuda nueva. Como si tuvieras un pagaré, tenés bono del Estado. La Argentina no paga un centavo de capital, lo hemos visto 20 veces acá. Señalo, en el presupuesto, el proyecto de presupuesto mandado al Congreso ahora, que es prácticamente un calco del que rige hoy y que recién se va a tratar en diciembre, ¿no? Pero de todas maneras anticipa un dato. Le vencen por presupuesto al país el año que viene 52.000 millones de dólares y se va a renegociar en su totalidad. Y además se prevé tomar otros 43.000 millones de dólares. Si esto no fuera tan trágico sería gracioso, ¿verdad? Un país que está en cesación de pago, que nadie le presta, que ni siquiera el Fondo Monetario le presta porque el acuerdo de salvataje con el fondo a su vez fracasó, ¿no? Está poniendo en el presupuesto que van a aprobar los legisladores, se supone, como siempre está aprobado, que no solamente toda la deuda se va a refinanciar, sino que además se van a tomar 43.000 millones de dólares de deuda nueva. SIC, presupuesto 2020. Vuelvo al tema reestructuración, reperfilamiento. Cuando se reestructura, cuando se canjea o reestructura una deuda, hay tres variables claves en juego: el monto, la tasa de interés y el plazo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, si no puedo pagar, como Macri, es decir, llegó a una situación de default donde no puede pagar y no le renuevan la deuda, lo que puedo hacer yo, o en este caso el nuevo gobierno, es apelar a tres variables. Una quita de capital, me hacen una rebaja y yo trato de adecuar los pagos futuros a eso. No me rebajan el capital, me rebajan la tasa de interés. La tasa de interés argentina es la más cara del mundo, así que la deuda argentina es muy cara. Tercero, reperfilo los vencimientos, es decir, pateo para adelante mis obligaciones. Actúo solamente con la extensión de plazos. ¿Cuál es la fórmula del gobierno Macri? La fórmula del gobierno Macri, que la dijo públicamente el ministro de Hacienda Lacunza y la ratificó en el proyecto de ley al Congreso, es reperfilamiento. Es decir, señores, le decimos a los acreedores, quédense tranquilos, nosotros no le vamos a pedir ninguna rebaja, ninguna quita. Tampoco le vamos a pedir rebaja de las tasas de interés, que son las más caras del mundo y con los que ustedes están embolsando cualquier cantidad de dinero. Lo único que le vamos a pedir, por favor, que nos prolonguen, que nos prorroguen el vencimiento. Con lo cual, aunque no lo digan, no digo que están destapando botellas de champán, pero es lo que más conviene a los acreedores, ¿verdad? Porque si yo soy tenedor de bonos, que son los que me rinden más alto en el mundo, o sea, un país que me debe las tasas más grandes del mundo, me está pidiendo que yo le prorrogue esa deuda cara. Claro. Si se prorroga, siempre entran nuevos intereses. Claro, un reperfilamiento hecho a imagen y medida del interés de los acreedores.
Clarito como el agua, ¿no? El tema es que solamente se pide estirar los plazos, nadie revisa esta deuda. Recuerdo cuando estuvo aquí en Salta hace unos años Julio Carlos González, el doctor González, hablamos de este tema. En el año 76, al momento del golpe, Argentina tenía una deuda externa de 5.000 millones de dólares, que había sido además heredada, no fue tomada por el gobierno del 73, heredada. Así que esa es la realidad, Javier, que hoy tenemos frente a un futuro incierto, porque sea quien sea, son todos pagadores seriales, nadie quiere revisar. Y el juez Ballesteros tiene en los anaqueles de su juzgado todo el informe Olmos, ¿no? De lo que Alejandro Olmos otrora hiciera para decir, señores, parte de esta deuda es fraudulenta, parte de esta deuda no corresponde porque es una deuda mentirosa. Así es, y eso fue en los años 80. Imaginemos lo que ocurrió en los años posteriores, claro, hasta la actualidad. Y lo paradójico es que en este momento el dinero sobra en el mundo, las tasas son cero. Mientras tanto nosotros tenemos tasas internas acá de alrededor del 80% para contener una disparada del dólar. En cuanto exploten las LELIQ, cuando esas tasas de 80% no se puedan seguir pagando, porque es imposible que esta sangría financiera continúe, realmente nos vamos a sincerar, veremos que el rey está desnudo y veremos las desnudeces y asimetrías que tenemos como país, que el final no creo que es incierto, es cierto en un desmantelamiento que se nos viene encima, ¿no? ¿Cuántas veces lo has dicho, Javier, que la propuesta final, lo más grave es perder nuestra soberanía cuando se plantee cambio de deuda por territorio? Lo has dicho más de una vez en estos años de programa, que se avecina cada vez más la posibilidad de una balcanización de nuestra Argentina. Si a eso le agregamos que a la crisis económica, como bien decimos desde este lugar, es la crisis cultural, política más grave que ha tenido nuestro país. Porque si hubiera problemas económicos, pero los estándares éticos y morales de la Argentina estuvieran altos, quizás se le podría hacer frente. Pero como son tan bajos, y sobre todo cuando vemos que los candidatos relativizan la vida, imponen todo lo que el nuevo orden mundial, a través de esta reingeniería social, trata de diezmar nuestra cultura y desarraigarnos de todo lo que nos dio origen. No sé en qué podemos terminar. Nos encaminan hacia una pérdida de nuestra autoestima como en forma personal, y obviamente un pueblo sin autoestima no puede tener orgullo nacional.